Muy buenas tardes, mis amigos, mis hermanos, mi gente bella, mi pueblo de Dios. Bendiciones a todos en esta gloriosa tarde que nuestro Señor Jesucristo nos ha regalado, una tarde llena de su amor, de su bondad y de su misericordia. Querido amigo, querido hermano, joven, hoy quiero contarte una hermosa historia. Hoy quiero contarte, wow, cuando yo escuché esta historia, me llenó tanto, me impactó tanto que hasta me sacó las lágrimas. Dicen que en una ocasión iba un joven en un autobús, iba en el asiento de en medio y empezó, cuando de pronto dicen que movido por el Espíritu Santo, aquel joven se levantó y empezó a predicar en el autobús. Empezó a predicar, empezó a anunciar la palabra con poder, con autoridad, movido por el Espíritu Santo. Y en el asiento de atrás dicen que iba un señor con, cargando a su hijo. Y cuando este joven empezó en el autobús a predicar la palabra con poder, con autoridad, movido por el Espíritu Santo, dicen que aquel señor le gritó y le dijo: cállate y siéntate. Y aquel joven lo ignoró y siguió predicando la palabra de Dios en el autobús. Y aquel hombre, más enojado, le dijo: ya te dije que te calles y que te sientes. Bueno, aquel joven se sentó. Pero al rato, nuevamente, otra vez, movido por el Espíritu Santo, empezó a predicar la palabra de Dios con más poder, con más autoridad, y hasta se sentía la unción del Espíritu Santo en aquel lugar. Y aquel señor nuevamente se para bien molesto y le dijo: ya te dije que te calles y que te sientes, o si no te voy a golpear. Y aquel joven lo volvió a ignorar y siguió predicando, anunciando el mensaje de salvación. Y aquel hombre le volvió a gritar: ya te dije que te calles y que te sientes, o te voy a golpear. Bueno, aquel joven se volvió a sentar. Más al rato, nuevamente, otra vez, empezó aquel joven con más poder, con más autoridad, con más unción, más lleno del Espíritu Santo. Empezó otra vez a predicar la palabra de Dios, a anunciar el mensaje de salvación. Y aquel hombre se volvió a levantar y le dije: ya te dije que te calles y que te sientes, o si no te voy a golpear. Y aquel joven lo ignoró y siguió predicando la palabra, siguió anunciando el mensaje. Cuando aquel hombre se levanta y le dijo: ya te dije que te sientes, hoy no te voy a golpear, y se le fue encima de él. Cuando de pronto dice que el hijo de aquel hombre le dijo: papi, no le pegues, porque él es un siervo de Dios. Y aquel hombre, cuando escuchó aquellas palabras de su hijo, empezó a llorar y a llorar cada vez tan fuerte, lloraba tan amargamente. Y aquel joven se le acercó y le dijo: buen hombre, ¿por qué está llorando de esa manera? ¿Qué le pasa? ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué llora de esa manera como está llorando? Y aquel hombre lo volteé a ver y le dijo: es que mi hijo no hablaba y ahora ya habla. Querido amigo, querido hermano, muchas de las veces el mensaje que aquel joven estaba anunciando, estaba proclamando en aquel autobús, era para este hombre. Este hombre tenía a su hijo a lo mejor enfermo, a lo mejor no hablaba, a lo mejor había nacido con ese impedimento
era mudo. Pero cuando Dios dice, hoy es tu día, y este joven empezó a predicar, a anunciar el mensaje, a anunciar la bendita palabra de Dios con poder, con autoridad, movido por el Espíritu Santo. Y este mensaje de todos los que iban en el autobús era para este hombre, porque su hijo no hablaba, y movido por el Espíritu Santo, aquel niño empezó a hablar. Cuando este hombre se levantó a querer golpear a aquel siervo de Dios, el mismo niño le habló y le dijo: papi, ¿qué vas a hacer? No le pegues, porque es un siervo de Dios. Y aquel hombre lloró amargamente, lloró como un niño al escuchar a su hijo que le había hablado, porque no hablaba. Querido amigo, querido hermano, ¿cuántas de las veces a nosotros nos pasa igual? ¿Cuántas de las veces nosotros no queremos escuchar el mensaje de salvación? No queremos escuchar la bendita palabra de Dios, cuando a lo mejor Dios lo está hablando al corazón, cuando a lo mejor Dios tiene un plan, un propósito para nosotros. A lo mejor estábamos nosotros a un paso de muerte, a lo mejor tenemos un problema, una enfermedad, a lo mejor estamos pasando una situación difícil, pero es ahí donde Dios te habla, es ahí donde Dios se manifiesta, es ahí donde Dios te dice que Él está con nosotros, y que si Él está con nosotros, que no temamos a nada, porque si Dios está con nosotros, ¿quién en contra de nosotros? Este hombre estaba molesto en aquel microbús, molesto, enojado con este joven predicador, con este joven siervo de Dios que anunciaba el mensaje. Más esa tarde, más ese día, el mensaje era para él. Más ese día Dios tenía un propósito para su vida, tenía la salud para su hijo. Aleluya, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Querido amigo, querido hermano, no hay que despreciar la palabra de Dios. No hay que despreciar el mensaje de salvación, porque muchas de las veces esa palabra, ese mensaje es para mí, es para ti, es para cada uno de nosotros, porque Dios tiene propósitos para nosotros, pero nosotros no captamos el mensaje, no captamos la voz de Dios. Y andamos enojados cuando alguien nos habla de Dios. Los enojamos con aquel hermano o con aquella hermana que los está anunciando la bendita palabra de Dios. Pero es allí que a través de la palabra de Dios, querido amigo, querido hermano, joven, Dios llega a nosotros, Dios los toca, Dios cambia nuestras vidas, Dios transforma nuestras vidas, transforma nuestros corazones, transforma nuestras mentes. Oh, aleluya, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquel hombre estaba enojado con este joven siervo, pero el mensaje era para él. Dios esa tarde sanó a su hijo, porque su hijo no hablaba, pero esa tarde habló y movido, y el Espíritu Santo lo hizo hablar. Y le dijo: papi, ¿qué vas a hacer? No golpees a ese hombre, no le hagas daño, porque él es un siervo de Dios. Oh, aleluya. Y aquel hombre empezó a llorar como un niño al escuchar las palabras de aquel hijo que no hablaba. ¿Cuántos los pasa así? ¿Cuántas de las veces nosotros estamos molestos con aquel siervo, con aquella sierva, con aquel joven o con aquella joven, porque los hablan de Dios? Y muchas de las veces los pasa como este hombre, los queremos golpear, pero más no sabemos que Dios tiene un propósito para nosotros y que Dios los está hablando al corazón. Oh, aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi amigo, mi hermano, joven, no despreciemos
el mensaje de Dios. No despreciemos al hermano o a la hermana o al joven que te predica la palabra de Dios. No lo despreciemos. No hay que tenerlo de menos, porque es a través de él que Dios nos está hablando. Porque Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. ¿Cuántos decimos amén? ¿Cuántos decimos gloria a Dios? ¿Cuántos hoy vamos a prestar atención a la palabra de Dios? ¿Cuántos hoy vamos a decir: tenía razón el hermano, la hermana que me hablaba, porque Dios tenía un propósito para mi vida? Dios tenía algo mejor para mi vida. Muchas de las veces nosotros no entendemos que Dios tiene planes, propósitos mejores para nosotros. Pero hay que escuchar la voz de Dios a través del hermano, a través de la hermana, a través de aquel joven que te anuncia y te predica el mensaje de liberación, el mensaje de restauración, el mensaje que cambia y transforma nuestras vidas, el mensaje que toca corazones y por muy duros que sean, los cambia, los renueva. Oh, aleluya, alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mi amigo, mi hermano, joven, hoy en esta tarde yo te exhorto, yo te invito en el nombre de Jesús. No desprecies la bendita palabra de Dios. No desprecies aquel que te anuncia, aquel que te proclama, aquel que te lleva la palabra de Dios. Porque a través de la palabra de Dios, Dios tiene algo nuevo, algo grande, algo mejor para ti. Este hombre quiso golpear a ese joven predicador en ese autobús, pero más el mensaje era para él, más la palabra de Dios llegó a él a tal grado que el enojo que él tenía hacia ese joven predicador después se volvió en llanto, pero en un llanto de alegría, pero en un llanto de un corazón sincero. ¿Por qué? Porque a través de la bendita palabra que llegó a su vida, que llegó a su corazón, su hijo le habló. Y cuando el hijo no hablaba, cuando el hijo a lo mejor tenía ese impedimento que no hablaba, era mudo, pero cuando este hombre se le fue encima, aquel joven predicador que le estaba anunciando la palabra, el hijo le habló y le dijo: papi, ¿qué vas a hacer? No le pegues, porque es un siervo de Dios. Y aquel hombre empezó a llorar, a llorar, a llorar amargamente. Y aquel joven predicador todavía se le acercó y le dijo: ¿qué le pasa, buen hombre? ¿Por qué llora de esa manera? ¿Qué es lo que tiene? Y aquel hombre le contesta: es que mi hijo no hablaba y ahora ya habla. Oh, aleluya. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. La honra y la gloria sea para Él, porque Dios tenía un propósito, un plan para su vida. Y el mensaje era para Él, era para su hijo. Porque Dios sanó a su hijo y le devolvió el habla. Oh, aleluya. Para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para el que lo cree. Y si tú has creído en la palabra de Dios, y si tú te aferras, como dice Hebreos 11:1, dice que la fe es aferrarse, es la certeza de lo que se espera. ¿Qué es aferrarme? Aferrarme es no quitar el dedo del renglón, mantenerme firme en oración, mantenerme firme en oración, aunque pase el tiempo, que pasen los años, que pasen, pero yo sé que voy a ver la gloria de Dios manifestarse, derramarse, glorificarse en mi vida, en mi familia y en todos los míos, porque es una promesa, aleluya. Por eso dice que la fe es aferrarse, es la certeza de lo que se espera. Tal vez no lo voy a ver
de la noche a la mañana, pero sí la voy a ver en un futuro, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Mi amigo, mi hermano, joven, la fe es aferrarme, es la certeza de lo que se espera. Y eso lo voy a ver si yo me aferro y si yo creo en las promesas, en la palabra de Dios. Amén. Así que yo los dejo con esta humilde reflexión hoy en esta hermosa tarde que nuestro Señor Jesucristo nos ha regalado. Mi amigo, mi hermano, joven, no desprecies la palabra de Dios. No desprecies al predicador, sea joven, sea grande, sea anciano, sea mujer o sea varón. No desprecies a aquel que te anuncia la palabra de Dios, o si no te va a pasar como este hombre que quiso golpear a ese joven predicador, mas cuando el mensaje era para él. Amén. Así que la paz del Señor y el amor de María Santísima quede con cada uno de ustedes, y no se les olvide, mis amigos, mis hermanos, hagan el bien y no miren a quién. Feliz tarde para todos, o mejor dicho, feliz noche para todos. Cuídense y quedamos bendecidos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bendiciones. Nos vemos pronto. Bye bye.